una chica locamente enamorada de su compañero de instituto, un chico escritor de madres románticas que no se fija en sus indirectas, unos amigos que apoyan a estos dos en diferentes momentos y un amorío que al pasar de las páginas se va volviendo más fuerte. Todo esto y más es lo que nos promete este anime llamado Gekkan Shoujo Nosaki-kun, o revista mensual para chicas Nosaki en español latino. Así que relájate y ponte atento, que esto no te lo querrás perder. ¡Comenzamos! Comenzamos esta infausta historia conociendo a uno de nuestros protagonistas llamada Chiyo Sakura, una chica de 16 años quien está enamorada de Umetaro Nosaki, protagonista del anime. En primer momento la vemos a ella llenarse completamente de valor y llegar con él a confesarle que anda enamorada. El único problema es que no lo hace bien, pues únicamente le dice que lo admira mucho, y mientras pensaba en algo más, este lo malinterpreta y le da un autógrafo, haciéndola sentir mal y confundida. Al rato los vemos ir a su casa, pues este la invitó. Cuando llegan, ella se siente rara de estar ahí y después de pensar algunas cochinadas, este la pone a colorear monas chinas, pues como se da cuenta ahí mismo, este es escritor de una onda llamada manga para chicas y todas esas madres. Al irse y ver su autógrafo, ve que dice Sakiko Yumeno, un autógrafo que ya ha visto antes, y al buscar entre sus cosas ve que efectivamente él es el escritor de una famosa historia local. Al siguiente día se lo pregunta y al confirmárselo se emociona bastante. También le comenta que ella es únicamente quien lo sabe, pues se lo contó a sus demás compañeros pero no le creyeron, además de que está interesado en ella, pero porque sabe que es del club de arte y le podría ayudar a dibujar a sus personajes, y en efecto es lo que hace. Por las tardes lo ayuda con gusto. En una de esas le pregunta por qué a veces llega golpeado, únicamente le dice que porque en ocasiones se atrasa con sus historias y paga las consecuencias. Le sugiere hacer una historia basada en eso, y aunque lo piensa bastante no llega a nada. Al día siguiente, cuando salen de clases, la invita a regresar a casa con él, pero en una bicicleta doble. Después de que todos los vean raros y se sientan incómodos al probar varias formas para que se vea lindo, llega a su casa y logra crear una historia buena en base a ello. Cuando la publica, Sakura se da cuenta de que muchas chicas leen sus historias y las adoran. En otro momento, cuando va a ayudarlo, le pregunta cómo se dedicó a escribir esas madres románticas, donde una chica común y corriente llamada Mamiko está enamorada de un chico popular llamado Suzuki. Este le responde que comenzó como un pasatiempo, pues nunca se ha enamorado, y al hablar de ello, le pregunta si le gusta a alguien. Esta le responde que sí, contándole que una vez intentó decirle lo que sentía, y aunque no le entendió, gracias a eso pasa más tiempo con él. Este no le entiende a su indirecta y le dice que está bien. Cuando regresa a su casa, va triste, pensando en que si será correcto lo que ella siente o no. Al otro día, mientras va a la escuela, se lo encuentra viendo a un gato. Este lo ataca y luego lo sostiene como el Rey León. Al verlo, Sakura se lo imagina levantándola de esa manera y viviendo un increíble momento. Sabe que lo que siente por él es real y que ahora tiene otra oportunidad de confesarle lo que siente, así que va con él y lo prueba otra vez. Trata de hacerlo, pero los nervios le ganan y únicamente le dice que es su fan, haciendo que este le dé otro autógrafo y ella lo reciba riendo y llorando. De acuerdo. Toma. Después de eso, vemos a Nosaki presentarle un chico a Sakura, un amigo suyo quien nos ayudará. Este se llama Mikoshiba, pero mejor conocido como Mikorin, un romanticón con las nenas, pero bastante tímido al mismo tiempo. Al estar en su casa, esta se presenta ante él, y mientras se muestra muy altanero, le dice a Sakura que no lo moleste. Así están un rato donde ella ayuda alegremente a Nosaki, mientras este se encuentra aburrido. Al ya estar muy desesperado, Nosaki le dice que le pregunte cosas, ya que eso le encanta. Ella no convencida lo hace y él se la enseña. Al rato, después de ir a comprar unas bebidas y que este la siga, se ponen a ver televisión los tres. Ahí a Sakura se le ocurre imitar un juego que están viendo, dibujar lo mismo los tres y ver quién lo hace mejor. Obviamente ella y Nosaki son quienes mejor lo hacen, mientras que Mikorin solo el intento, pero lo que ella no sabe es que su verdadero don es dibujar accesorios y detalles de los personajes. Con eso ayuda bastante a Nosaki. Al otro día, luego de que este lo viera hablando nervioso con otras chicas, le pregunta por qué no tiene traida. Este le dice que porque no le gustaría, prefiere andar solo, y después de decirle una mulada, se avergüenza y se va de ahí. Al rato le pregunta a Nosaki cómo es que lo
conoce. Este le dice que basó un personaje en él y al final terminaron siendo amigos. Resulta que el personaje inspirado en él es Mamiko, la protagonista de su historia. Ya en otro momento, vemos a Nosaki tener otro problema de personajes y no saber con quién basarse. Le pide ayuda a Sakura y esta al otro día le presenta a una amiga. Esta se llama Yuzuki Seo, una chica bastante problemática que a primera instancia la vemos escapando de dos profesores. Luego, al reunirse con los dos, reconoce a Nosaki como alguien grande que siempre le estorba, además de pensar que anda con Sakura porque le gustan las chicas menor que él, haciéndolo enojar. Comentan sobre que es bastante odiada por los demás, ya que se expresa sin pensar e insulta a los demás sin querer. Más tarde la ven jugar baloncesto, donde es una experta, pero a la vez agresiva, pues ayuda a los demás a jugar bien en equipo. Adelantándonos unos días, la vemos llegar tarde y ser castigada yendo a dejar unos libros. Nosaki, que andaba por ahí, también la ayuda. Estaba distraída y en un momento épico, esta le dice que tiene una situación muy importante que resolver y le deja toda su tarea haciéndole creer que regresará, pero no lo hizo. Así que cuando Sakura se lo encuentra y lo ayuda, este le comenta que ya sabe cómo es, una ególatra. Para que no piense mal de ella, la lleva a su club, donde la escuchan cantar de una forma increíble y este cambia su forma de pensar de cómo era. Salen y después de que este crea que ellas dos se hicieron amigas de una forma increíble, esta solamente piensa que lo hicieron porque se sentaban juntas. Escucha eso. Esa voz de allí es increíble. Es como escuchar la voz de un ángel. Más adelante, vimos a Mikorin hablarle a alguien que conoce que podría servirle para un nuevo personaje, y al mencionarle que le dicen el príncipe de la escuela, ella se altera al pensar que ya tiene a alguien más, pues lo ve verdaderamente como si fuera Mamiko, y sale corriendo. En eso llega esta chica llamada Kashima, que se gana ese apodo por halagar a las demás muchachas del lugar como lo haría un hombre. La presenta como su mejor amiga, y cuando ella pregunta de dónde se conocen, si son de secciones diferentes, ambos se quedan pálidos pensando en algo coherente que decir. Nosaki sale al rescate diciendo que únicamente van a su casa a hacer cositas. Ella no les presta mucha atención y luego se va. Eso intentaba hacer cuando llega el presidente de su club de teatro, quien la golpea y se la lleva a la fuerza. Al rato, estando en casa de Nosaki, siguen trabajando y al preguntar sobre unas marcas que tienen los dibujos, este menciona que alguien llega más de noche a ayudarlo también. Al oírlo, Sakura se preocupa al pensar quién será esa persona. Así está durante la mañana siguiente cuando llega esta misma chica a pedirle que los ayude, pues al ser del club de teatro quizá pueda apoyarnos. Acepta y ahí conoce a Hori, el encargado del club. Le agradece por ayudarlos a pintar unos escenarios y luego Kashima le comenta que él nunca actúa, pues al no ser tan alto no queda bien. Se burla de eso y este la sigue castigando, pero lo importante aquí es que en ese lugar Sakura se entera que Hori es quien ayuda a Nosaki por las noches a dibujar los fondos de sus historias. Lo identifica por una serie de símbolos que utiliza para ello y también al preguntarle al respecto. Cuando llega con Nosaki le comenta esto y que ya sabe quién es. Y otro día se juntan los tres y ahí le cuenta que lo ayuda a pintar los fondos de sus ilustraciones a cambio de guiones que él escribe para las obras de teatro. Al amanecer, Kashima le pregunta a Sakura por qué Hori y Nosaki son tan cercanos y al saber que tienen una relación especial se siente mal, pues piensa que ya no es la consentida de él. Le pregunta quién cree que es más lindo, Nosaki o ella, y al decirle que él, se entristece bastante, aún más cuando Sakura no la consuela. Más tarde, cuando salen, ella le pregunta qué quiere de él. Ella primero le responde que una boda, pero que lo invita a su boda para actuar algo. Al rato, mientras ayuda a Nosaki, le comenta esto a Hori. Este dice que no la invitaría y que si llegara a tener una novia ni se la presentaría, pues probablemente se la robaría. Posterior a eso, comienzan a actuar un guión que Nosaki acaba de escribir. Lo hacen con pasión y gran determinación. Mikoshiba los ve desde fuera y después de que pasaran varias cosas raras, comienza a actuar también por órdenes de Nosaki. No lo hace bien y Hori lo obliga a que lo intente hasta donde ya no pueda, mientras gritan como locos. Nosaki sigue su historia y por fin la termina. Luego este se va resaltando las cualidades de Mikoshiba y lo buen amigo que es. Posteriormente, vemos a Nosaki llegar a ver cómo va la obra. Le pregunta a Hori por qué no actúa. Este únicamente se limita a decirle que le gusta ver a Kashima hacerlo y presentarle lo que es capaz de hacer. Por cierto, ¿es la primera vez que ves a Mikoshiba? Sí. Pensé que solo era amigo de Kashima. No creí que lo vería aquí. Pasando eso, vemos a Mikoshiba pedirle a Nosaki quedarse a dormir en su casa, pues ya es muy tarde. Este acepta y cuando Sakura le pregunta qué hacen durante la noche, este le dice que hablar de chicas, y efectivamente, le pide consejos a Nosaki, pero para pasarse un videojuego. Lo juega bastante y se altera al no poder hablar con las chicas como le gustaría hacerlo. Lo motiva a jugar con él y lo hace. Primero se pone de nombre Suzuki, el personaje de su historia, pero lo hace todo mal, pues no quiere que le sea infiel a Mamiko. Luego reinicia y sigue con su nombre. Elige una chica parecida a Sakura, y cuando Mikorin le preguntaba el por qué, solamente le dice que por sus
estadísticas. Lo sigue haciendo bastante mal, profundizando bastante en lo que significa el juego, siendo esto totalmente lo contrario. Y cuando estaba por demostrar su debilidad dentro del juego, Mikoshiba le dice que eso no funciona. Para comprobarlo, llaman a Sakura y le demuestra que se siente inseguro, ganándose su apoyo total. Al rato ya avanzado el juego, ven que un amigo que siempre anda con el personaje principal lo apoya en todo momento y con las demás chicas. Y finalizando el juego, los dos se sienten mal por él, pues sacrificó todo por ayudarlo y no recibió nada a cambio. Para honrar su esfuerzo, crean una historia basada en este personaje y le buscan una chica que mejor le caiga. Al otro día llega Sakura y los encuentra muertos, y mientras están somnolientos, leen la rara historia que crearon y queda horrorizada. Cuando llegan a la escuela, van discutiendo que el juego no puede ayudar a andar con varias chicas a la vez, pero este se lo demuestra más tarde haciéndolo. Posterior a eso, unos chicos lo invitan a una cita grupal para que los acompañe. Este acepta gustoso y luego se arrepiente contándoselo a Nosaki. Este lo escucha y lo apoya, se disfraza de coneja y hace como que actúa como una chica para entrenarlo. Sakura llega y después de verlos confundida por lo que hacen, también los ayuda. Tratan de hacerlo, pero no funciona. También porque este no colabora, pues no quiere que lo emparejen con alguien, solo pasar el rato. Finalmente no concretan nada. Al siguiente día, los chicos que lo invitaron lo esperan desesperados. En eso llega Kashima, quien dice que va en representación de él, y se va con ellos, quienes van felices, pues piensan que tendrán más chicas para elegir, pero resulta ser todo lo contrario, pues esta termina robándoselas. No tienen que pelear, mis princesas. Yo ya me siento satisfecha luego de ver sus sonrisas. ¿Es tan romántico, Kashima? Dinos más, por favor. Al final del día, Kashima fue la única ganadora. Después de ver eso, vemos a Sakura llegar con Nosaki y ver que tiene su cuarto bien ordenado. Primero piensa que quizás sea porque ella llegó, pero luego se da cuenta que no, pues por medio de una llamada que este recibe y lo alterado que se pone, sabe que su editor llegará ahí y por eso tiene todo ordenado. Le pregunta cómo es y este le responde que es una persona bastante seria y madura. Ella se preocupa al pensar que quizás sea una chica mayor y que a este le gusten así, pero termina estando equivocada, pues cuando llega, resulta ser un regordete bastante serio llamado Ken, quien nada más recibir su historia y decir un par de palabras, se va de ahí, siendo muy admirado por Nosaki, ya que como le cuento a Sakura, este antes tenía otro editor llamado Maeno, quien le daba varios problemas, pues le hacía sugerencias y cambios a sus historias, haciendo que se viera totalmente diferente a lo que tenía. No le gustaba su forma de trabajar y renunció a él, siendo este el nuevo editor. Al otro día, mientras comentan una historia de la que este Maeno es editor, se dan cuenta que posee un mapache en todo momento, haciendo bastante incómodo de leer. Al rato, cuando regresaban a casa, se encuentran una chica llamada Miyako, vecina de Nosaki, quien le agradece por haberle prestado tinta un día. Luego van a su casa donde hablan de Maeno y cómo este le sugiere y casi le obliga a incluir mapaches en todos sus proyectos. Sin embargo, ella se encuentra muy a gusto con él, por eso le complace con todo. De eso hablaban cuando llega este a buscar unas cosas que se le olvidó. Después de seguir hablando de sus asuntos, menciona que lo que olvidó es el mismo proyecto de Miyako, haciendo enojar a Nosaki. Cuando salen le envía un mensaje a Ken diciéndole que lo admira mucho y si se cambiara de género lo seguiría igual. Este le responde de inmediato y le dice que lo único para lo que es bueno es para lo que tiene actualmente. Con esto se motiva a mejorar y crear más historias. Y en otro momento, recibe una llamada de este mismo, quien le dice que Mamiko solo dice el nombre de Suzuki varias veces y no representa ninguna emoción, algo que debe empezar a incluir. Al escucharlo comienza a hacerlo al día siguiente, toma el lugar de Mamiko y le regala comida a sus amigos para ver sus reacciones y lo que provocan esas reacciones. Consigue algo a lo que busca y luego al ver a Kashima, se la imagina como Suzuki y va a robársela a las demás chicas que andaban con ella, siendo perseguidos por estas. Al ir corriendo reacciona y se mete mucho en el papel de Mamiko, diciendo que no es capaz de sentir algo por Kashima, solamente puede querer a Suzuki. La deja ahí tirada y se va, dejándole a ella triste por haberla rechazado. Al rato se encuentra a Sakura, quien le devuelve su madre de esa para llevar comida y le dice que estuvo deliciosa, haciéndolo sentir bien y sentir que por fin entiende los sentimientos de Mamiko. Llama a su editor y le comenta esto. Días después le manda unas historias relacionadas que según él son perfectas, pero que a este no le acaban de convencer. Era muy bonito como para deshacerlo, así que tomé una foto. Pero me lo comí todo. Estuvo delicioso. Ya otro día, Sakura le entrega una canción a Nosaki cantada por la misma Lorelei de la escuela, Yuzuki, la cual no le gusta del todo. Al rato la ven jugar igual de agresiva en el equipo masculino de baloncesto. Cuando sale se encuentra un viejo amigo que juega ahí llamado Wakamatsu, quien le pregunta cuándo regresará a jugar como antes. Este le dice que probablemente nunca, pues no quiere lastimar sus manos. Hablan sobre Yuzuki y su agresividad. A él no le gusta cómo juega y que desde que llegó solo los ha torturado. Quiere deshacerse de ella pero no sabe cómo. Van a casa de Nosaki y siguen hablando de lo mismo. Y al oír la voz de la Lorelei, este se queda dormido. Al amanecer
amanecer. Le demuestra su felicidad por oír esa voz angelical que le relaja bastante. Le pide que le regale la canción para dormir a gusto y relajarse de todo lo que sufre. Este primero duda en dárselo, porque es la voz de quien más odia, pero al mencionar que lo ayudará, se la da sin más. Al otro día trata de enfrentarla con más determinación, pero igualmente no puede. Le comenta a Nosaki que quiere intimidarla, mostrarse superior, pero al final termina siendo raro con ella. Quiere retarla formalmente en un duelo, pero no sabe cómo. Lee uno de los mangas de Nosaki para basarse y lo intenta. La cita en un lugar y cuando esta llega, aunque le cuesta bastante, le dice que es un problema para ellos en el equipo. No quiere volverla a ver por ahí, que los deje en paz de una vez por todas. Le dice todo eso, pero esta no le presta atención y le pone un apodo haciendo que se moleste, mientras Nosaki los ve. Este le dice que nunca será igual a la Lorelai de la escuela. Ella tiene una voz angelical y probablemente sea la mejor persona del mundo, siendo ella totalmente lo contrario. Esta lo escucha confundida y después le entrega unos guantes como regalo, ya completamente derrotado. Cuando se va, Nosaki le dice que no debería basarse en mangas para chicas para hacer algo en la vida real, mientras que por su parte, Yuzuki le cuenta todo lo que pasó a Sakura. En otro momento, Nosaki le pide auxilio a Sakura. Ella cree que tiene algo que ver con su trabajo y le lleva tinta, pero al llegar se da cuenta que lo que realmente tiene es que está enfermo y necesita ayuda. Wakamatsu y Hori también llegan y dado que tiene un plazo límite para entregar su proyecto, se quedan a ayudarlo. Pegan la trama de la ropa de cada personaje y aunque les cuesta bastante, logran terminarlo. Ya con ello, comienzan a crear los diálogos, se basan únicamente en lo que ven y lo inventan todo. Cuando Sakura le lleva algo de comida, lo ve dormir y murmura entre sus sueños su nombre. Se emociona al pensar que sueña con ella, pero realmente lo que hacía era pensar en un nombre parecido para su nuevo personaje. Cuando ya está mejor, mira el trabajo que hicieron sus amigos por él y todo el esfuerzo que dedicaron. Al ver los diálogos y las historias que crearon, decide pedir más tiempo para poder entregarlo. En otro pequeño momento, lo vemos entregarle a Wakamatsu otra canción de la Lorelai de la escuela, diciéndole que tiene que humillarse para poder conseguirlo, haciendo que este piense una cosa bien turbia y él recuerde lo que verdaderamente hace para conseguirlo. Chiyo. ¿Qué? ¿Acabo de decir mi nombre mientras duerme? Chi. ¿Sí? Midori. Natsume. ¡Lo tengo! ¡El nuevo personaje se llamará Harumi! ¡Vuelve a dormirnos aquí! Más adelante, vemos a Sakura encontrarse a Nosaki en su clase solo, pues no se fue temprano. Ahí aprovecha para preguntarle qué hace en su tiempo libre, y después de escuchar que nada relajante, le propone ir a divertirse, algo que él acepta. Cuando lo hace, se pone nerviosa al pensar que será como una cita entre los dos. Van y pasan el rato. Ahí ella se siente feliz por estar con él. Van al cine, a comer, a pasear, pero algo que a ella no le gusta es que sigue buscando escenarios y objetos para sus historias. Van a comprar ropa también, pero igual para su trabajo. Le pide que se ponga un traje para tomarle fotos y basarse en ella, y al no aceptar, prueba el mismo, pero no le funciona. En eso ella le menciona que es mejor que compre una muñeca a la cual pueda cambiarle la ropa, así podrá probar diferentes vestuarios más fácil. Acepta y van a buscar una de esas muñecas. Llegan a esta sección y se encuentran a Mikorin, quien andaba en lo mismo. Después de discutir sobre que no debería estar ahí, Nosaki va a buscar su muñeca. Sakura se pone nerviosa al pensar qué clase de mujer escogerá y cuáles son sus gustos, pero al final ya no lo hace, pues solo escoge a un chico para basarse en Suzuki. Al rato van a comprar unas cosas de Sakura para su club de arte. Ahí aprovecha y también compra unas cosas para su trabajo. Cuando regresan, ella se muestra triste, pues al solo ir a su casa a ayudarlo, ahora que está libre no podrá, pero esa tristeza desaparece cuando Nosaki de repente le habla y le invita a su casa a pasar el rato, algo que la pone muy feliz, pero igualmente, felicidad que termina cuando se entera que solo la llevó para obligarla a ponerse el traje de antes. Más tarde, cuando llega a Mikorin, le dice que debería modelar para Nosaki, tal como lo hace él a veces. Al día siguiente, vemos a Sakura llegar con y pedirle que modele para su club de arte. La rechaza y cuando otras chicas se lo piden, acepta, quedándose derrotado y dejándola decepcionada. Por la noche, intenta buscar poses pero no encuentra ninguna. Sin embargo, cuando llega con ellas, estas le indican las poses que hará. Hace varias que estas le van pidiendo por gustos personales y al pasar de las horas, comienza a aburrirse y cansarse. Cuando estaba ya desesperado, llega Nosaki, quien pensaba que lo ayudaría, pero al final no, pues solo llegó a tomar unas fotos. Se une también a dibujar y a pedirle poses. Finalmente, involucra a todas las chicas del club y termina haciendo una escena que él buscaba. Al terminar, hablan sobre lo tímido que es Mikoshiba, pero que con el tiempo agarra confianza y llega a decir cosas de las que luego se arrepiente. ¿Quieres decir que mirarme todo el día no fue suficiente? De acuerdo. La próxima vez que me llames, modelaré desnudo solo para ti. Después de eso, nos encontramos a Kashima preocupada porque Hori se muestra fría con ella. Mikoshiba, que la escuchaba, le aconseja que no deje que se aleje y busque la forma de acercarse a él. Por su parte, vemos a estar con Sakura y Nosaki, y al ya ser tarde irse, se lleva unos mangas de Nosaki para basarse en ellos y hacer los fondos de sus obras. Al día siguiente, cuando le lanza su mochila a Kashima que andaba por ahí, husmea entre sus cosas y ve que tiene este libro, lo lee y queda impactada al ver sus gustos literarios. Piensa que quizás se siente identificado con Mamiko por los apuntes y piensa mal de él. En eso
este llega y la golpea. Al rato, mientras lo leía, llega Mikoshiba, quien le comenta que también lo ha leído y más de ello. Esta se confirma a sí misma que Hori se siente identificado con ella y tratará de ser como Suzuki para acercarse a él. Cuando sale se encuentra a Nosaki y le pregunta qué sintió al leer eso. Este recuerda todos los fallos que encontró y le dice varias cosas raras al respecto, dejándola todavía más confundida. Más tarde, mientras estaban en un ensayo, le pide ayuda. Al verlo leer los diálogos de la chica, ve que lo disfruta y decide ayudarlo a su manera. Primero lo molesta con que se pondrá celoso si otras chicas se presentan como la princesa y luego le pregunta qué falda le gusta más. Al creer que quizá quiere parecerse más a una mujer, le dice que la de su uniforme, pero realmente no era para ella, sino para él, ya que se lo deja en su casillero instantes después. Así sigue varios días, dejándole sus cosas, haciendo creer a que se burla de él, y ella pensando que es la única que lo entiende a la perfección. Les comenta esto mientras siguen ayudando a Nosaki. Ahí se desespera al ver la gran cantidad de fondos que tiene que dibujar, ya que Nosaki no puede hacerlo. Le aconseja aprender para que se le haga más fácil todo, y aunque trata un poco frente a él, demuestra ser totalmente inferior en esto. Por ello, al siguiente día, comienza a tomar fotografías de escenarios para basarse en ellos. En uno de estos le pide ayuda a Hori a tomar una foto. Resultan no estar a la altura que quiere y usan unas cajas, algo que a le desespera. Al rato, acortando un poco, Kashima se altera al ver a Hori observando los dibujos de Nosaki y piensa que quiere que él lo cargue así como Suzuki a Mamiko. Más tarde, vemos a Sakura pedirle a Hori que le enseñe a dibujar fondos, ya que así Nosaki se interesará más en ella. Al siguiente día, mientras los alumnos del club de teatro están trabajando en una obra, Hori se muestra somnoliento por ayudar a Nosaki, y al ver a Kashima usar una caja para agarrar algo, se enoja y la tira. Pero quien queda muerto es él, pues del sueño se queda tirado. Kashima, pensando que le gustará que lo lleven como princesa a la enfermería, lo carga y se lo lleva. Al despertar, ve únicamente la cabeza de un toro, pues es la máscara que ella agarró pensando que era de un caballo. Corren como locos y llegan. Ya ahí le revela quién es y él queda impactado pensando en eso. No le dice nada y posteriormente, cuando está con Nosaki, le pide que cree una historia basada en eso. En otro momento, mientras la ven irse con varias chicas, Sakura le pregunta cómo la conoció. Le dice que le ofreció un papel creyendo que era un hombre y pensó eso durante bastante tiempo hasta que se dio cuenta que era una mujer, algo que le resulta gracioso. Gracias por haberme traído aquí. ¿Quién eres? Vamos. Creía que te habías dado cuenta. ¿Hori? Pasando eso, un día al salir de clase Sakura no puede regresar a su casa, ya que está lloviendo y no llevó su paraguas. Nosaki aparece junto a ella y le dice que él tampoco lo llevó. Tratan de ir usando una chaqueta para cubrirse, pero no funciona. Están ahí mientras piensa en la situación y la trata de convertir en una historia. Ve a Kashima y no le cuadra. Luego a Yuzuki, que le dejó su paraguas a Sakura y se fue corriendo, y tampoco le convence. Aprovechando eso, ambos regresan juntos compartiendo el paraguas, y después de que ésta se emocione por ello y no lo deje caminar bien, lo toma y van juntos. Por el camino, Nosaki busca la manera de crear un momento digno de una de sus historias. Trata de ser amable con ella, pero le sale todo lo contrario. La deja mojando, pasa un auto y los empapa completamente. Nada de lo que quiere le sale. Por su parte, aunque sea el peor paseo que han dado, Sakura va contenta de pasar ese momento con él, queriendo estar más tiempo a su lado y deseando él nunca llegar a su casa, algo que también hace, pero porque dejó su ropa secando fuera. Al llegar, primero le da una taza de té y luego le dice que ya que su ropa está mojada, se ponga el traje que le compró y de paso que haga unas poses para él. Ella no acepta y al siguiente día le da la historia para que le dé su opinión, siendo esta de decepción, pues no habla nada de lo que pasó entre los dos. Ya en otro momento completamente diferente, vemos a unas amigas de Miyako, vecina de Nosaki, chismosear sobre que ella tiene un novio bien pura lata, ya que le escribe unas cartas bien raras, y él todavía peor. Le escuchan hablar por teléfono y se asustan más. Al rato, Nosaki y Sakura llegan con ella, hablan de diferentes cosas, especialmente cómo Maeno la obliga a agregar mapaches a sus historias, sin que ella pueda hacer nada. Siempre anda modificando todo, y aunque no le gusta, debe soportarlo. Nosaki le aconseja revelarse y le diga lo que siente. Esta lo hace y lo llama diciéndole todo. Primero la comprende y se disculpa con ella, pero de poco sirve, ya que nada cambia. Le siguen aconsejando cosas, como que se sabotee ella misma poniendo más mapaches para que él vea lo malo que es y le diga que ya no los ponga, pero pasa totalmente lo contrario, pues le fascina más. Así están durante toda la tarde, pero no llegan a nada. Más adelante, Nosaki, reunido con Ken, su editor, le propone darle un giro a su historia agregando un extraterrestre, pero que se diferencie nada más en que es popular entre las chicas. Se lo rechaza y él regresa decepcionado, más aún cuando ve que Sakura le fascina más un dibujo que Miyako le hizo que el autógrafo que él le dio. En otro pequeño momento, nos encontramos a esta chica comentarle a los dos que Maeno le pidió crear una nueva historia que trata de una chica joven, por lo cual quiere basarse en Sakura, una jovencita que se emociona por cualquier cosa. ¡Mira, Nosaki! ¡Miyako lo dibujó para mí! Sakura se ve más emocionada que cuando le di mi autógrafo. Dibujaré a Suzuki. ¿Te gustaría cambiármelo por eso? No quiero. ¡Mamiko! ¡Agregaré a Mamiko! Dije no. Rayos.
Más adelante, Ken le comenta a Nosaki que le gustó su historia de un día lluvioso y le propone trabajar más con los personajes secundarios, algo que lo pone bastante nervioso, pues no sabe qué escribir con respecto a ellos. En eso llega Wakamatsu, quien le comenta que Yuzuki lo invitó a ver una película y no sabe qué hacer. Este, necesitado de una historia, le dice que vaya y luego le cuente todo, y eso es lo que hace. Se encuentra con ella y van a ver una película. Ya estando adentro, este se da cuenta que no son tan diferentes como parecía, pero esta opinión termina cuando la película de terror comienza. Extraterrestres, terroristas, traiciones, todo raro, haciendo que Wakamatsu se asuste y Yuzuki se emociona al ver morir a la gente. Al paso del tiempo, ella se queda dormida junto a él poniéndolo nervioso, y después, terminada la película, van a comer algo. Ya estando ahí, siguen hablando de esta y cómo a ella le fascina todo lo raro y sangriento. Mientras regresaban, este se siente mal y se decide a nunca salir con ella otra vez, pero esta decisión cambia cuando ella lo invita a ir a un parque de diversiones otro día. Ya en otro momento, vemos a este mismo espiar en el club de canto para averiguar quién es esa Lorelei. En eso llega Hori, quien dice averiguarlo por él. Entra y cuando sale, solo trae consigo la idea de hacer un musical. Días después, Nosaki y Sakura se encuentran a Kashima triste porque cantará en un musical organizado por Hori, algo que le molesta, pues no sabe cantar. Sakura la lleva ante Yuzuki y le pide que le enseñe a cantar. Después de oír que lo hace increíblemente mal, acepta enseñarle. Así están varios días donde en uno de estos, Wakamatsu ve a Yuzuki entrar al club y al solamente oír a Kashima, siente lástima por esta primera porque no puede cantar. Dejando esto de lado, ya en otro momento, Nosaki y Sakura van a ver otra obra donde Hori es uno de los protagonistas reemplazando a otro. Ya estando ahí, enfrenta a Kashima como el villano y ella como el príncipe. No sigue el papel y en su intento de buscar a alguien más, le pide a Nosaki que lo haga. Este intenta pero le sale todo mal, haciéndolo más raro. Finalmente se les ocurre pedírselo a Mikorin. Este primero lo rechaza, pero después de un par de halagos, acepta. Ya en la pelea, mientras Hori los ve, siente como si ya lo conociera, y después de resaltar varias de sus características, se da cuenta que es Mamiko, personaje de Nosaki basado en él. Siguen ensayando y Hori lo sigue apoyando, algo que después, terminada la pelea, hace sentir mal a Kashima, pues no se fijó en ella. Al día siguiente quiere seguir con los ensayos, pero este volvió a ser tímido y ya no quiere, algo que Nosaki le advirtió a Hori. Finalmente, vemos a Wakamatsu buscando alguna virtud o algo bueno que tenga Yuzuki, ya que solo la ve mal aconsejando a unas chicas y haciendo que sus demás amigos piensen que le gusta. No puedo creer que animaba a Mikoshiba y no a mí. Tal vez él le gusta más. ¡No! ¡Eso no puede ser cierto! Después de eso, nos encontramos a Sakura y Nosaki trabajando juntos como siempre. En eso le llega un mensaje de Ken, donde le resalta ciertos detalles de su manga. Ahí Sakura le pregunta cómo es su relación y desde hace cuánto tiempo lo conoce. Este le responde que llevan un año trabajando y que al principio eran muy distantes. En una ocasión en que iban a hacer un traspaso de editor, Maeno no llega y este le comienza a hablar sobre lo que cree de su historia. Al inicio este se muestra a la defensiva, pero cuando lo escucha elogiar verdaderamente a sus personajes, le agarra cariño y gran admiración. Instantes después lo vemos seguir creando una historia, pero no le cuadra del todo, pues quiere añadirle emoción, pero no sabe cómo. Prueba varias formas que a la opinión de Sakura no son nada buenas. Luego le dice que para comprobar qué clase de emoción y sorpresa espera una chica, le hará algo especial al día siguiente, algo que llegado este momento la pone nerviosa, pues no sabe que puede llegar de repente. Primero se pone como su silla y cuando se aleja asustada le ofrece unas flores, pero al intentar agarrarlas le arranca la mano, dejándola aterrorizada. Al rato, mientras llevaba unos libros, este aparece y la ayuda. Crea un momento romántico entre los dos, pero este termina cuando le dice que lo acompañe porque la necesita para entregar los libros. Momentos después la lleva consigo afuera, le ofrece un almuerzo que le hizo y ella se queda dudando en que si será otra de sus bromas. Lo abre y después de ver que únicamente tenía arroz, lo mueve y ve que tiene todo un manjar debajo, sorprendiéndola bastante. Comen juntos y al darse cuenta de esto, se pone muy feliz, pues antes solo lo veía comer con sus compañeros, pero ahora están solo los dos, donde él resulta ser extremadamente amable con ella, algo que la hace sentir mal, pues piensa que debería ser más atenta con él. Más tarde un chico le dice que lo vio haciéndole unas bromas y que no debería hacerlo, pero este le responde que es algo que ella le pidió. Cuando salen de clases, le pide caminar con ella. Ella acepta dudando si será otra de sus bromas. Va todo el camino atenta a lo que pueda pasar. Así durante todo el paseo hasta que los dos se separan. Ahí le pregunta ansiosa cuál era la sorpresa del paseo, por lo que este le responde que nada, solamente quería caminar con ella. En ese momento queda verdaderamente sorprendida, pues desperdició la oportunidad de un buen momento con él solo por pensar en ello. Al rato vemos a Nosaki mostrarle a Ken una historia basada en lo de este día. Y en otro momento, seguimos viendo a Nosaki trabajar junto a Hori mientras llueve. En eso llega Wakamatsu pidiendo refugio y luego Mikoshiba. Se juntan los tres y pasan el rato, esto sin poder trabajar, ya que Nosaki y Hori le guardan el secreto a Mikoshiba, que este le ayuda a hacer los fondos, pues se lo podría comentar a Kashima y crearía todo un caos. Están ahí durante bastante tiempo buscando qué hacer para distraerse. En un momento, cuando Nosaki ve que todos se quedarán a dormir con él porque no pueden viajar, se le ocurre crear una historia en base a
para eso. Usa sus conversaciones y gestos para hacerlo, siendo consciente de esto únicamente Hori. Cuando ya estaban por dormir, este les dice que todavía es temprano y los insta a hablar sobre chicas, y eso hacen. Mikoshiba le pregunta a Hori qué piensa de Kashima. Este no le responde y le pregunta a Wakamatsu si ya conoce a su Lorelei, lo cual le contesta que todavía no, y mientras hablan de ello, piensan en Sakura y que siempre está al tanto de Nosaki. Aprovechan y le preguntan qué siente por ella, pero este no responde ya que se queda dormido. Tratan de despertarlo y pelean por hacerlo hasta quedarse cansados. Por su lado, vemos a Sakura ver el autógrafo que le dio y recordar cómo Nosaki le dijo que solamente quería caminar con ella, poniéndola bastante feliz. Al ir a buscar una bebida a su refrigerador, ve que tiene un regalito guardado y al leerlo se da cuenta que son unos chocolates que le iba a dar a Nosaki el día de San Valentín. Solo quería caminar contigo. ¿Qué quiso decir con eso? Para Nosaki, me gustas. Y en el último capítulo de esta temporada, vemos a Sakura llegar a su clase y escuchar a unas chicas hablando sobre qué significan los regalos que les dan los chicos. En eso le preguntan si ha recibido alguno, y al decir que solamente su autógrafo, se decepcionan. Les ofrecen los chocolates que le iba a dar a Nosaki, comentándoles la razón por la que ya no pudo hacerlo el día de San Valentín. Estas lo rechazan y ella no sabe qué hacer ahora. Por su lado, se nos muestra cómo fue este día para Nosaki. Andaba muy emocionado por el día, pero únicamente por la historia que podría hacer, y después de ofender a unas chicas indirectamente, no recibe ningún chocolate este día. Regresando a Sakura, mientras habla con Yusuki, le pregunta si alguna vez ha dado chocolates. Ella le dice que sí, pero cuando tenía 3 años, a un chico que era su amigo y al parecer maltrataba bastante. En eso llega Kashima, quien le hace la misma pregunta. Esta le comenta que le regaló unos a Hori, haciéndole creer que eran comprados, pero realmente los hizo ella, los cuales este odia. Además recuerda que se inscribió a esa escuela solo por él, ya que lo admira bastante desde que le pidió ser su príncipe en la ceremonia de ingreso. Al mencionarlo, ella recuerda un momento en que Nosaki la levantó de cierta manera como ya habíamos visto antes, y después de que estas lo motiven a que vaya y se los dé, lo hace. Ve emocionada imaginándose lo que él pensará, pero en una esquina se lo encuentra, chocan y los manda a la verga. Ella se decepciona bastante y este, al ver que se enojó por ello, los come en el suelo pensando que la hará sentir mejor, y efectivamente se pone feliz y él se aterra al imaginar cómo realmente es. Al rato llega a comentarles que ya lo hizo y seguidamente Kashima sigue ensayando su canto con Yusuki. Al salir de la escuela quedan para ir a un festival de noche y pasadas las horas se encuentran ahí. También va con Mikorin, quien después de halagar a Sakura recibe halagos de ella. Por su parte, Nosaki también anda en este lugar en compañía de Wakamatsu, y mientras estaban comiendo algo, llega Yusuki, quien se lleva este último, haciéndolo estar aterrado porque piensa que quiere darle celos a su traido, que él cree que es Kashima. Hori también anda por ahí con un cuate, y mientras tomaba unas fotografías para los fondos de Nosaki, se encuentra esta chica, a quien después de tomar un par de fotos, la invita a comer, dejando completamente sola a Sakura, quien se encuentra con Nosaki. Este primero bromea con que no la reconoció fácilmente, y luego le pide dejar verla para poder dibujarla después. Luego de eso, caminan juntos, donde al ver el comienzo de los fuegos artificiales, van a un punto alto para verlos mejor. Se suben a una estructura y al no poder ella, este baja a ayudarla levantándola de una manera que la hace recordar la vez que lo hizo así. Esto sucedió el primer día de clases. Ella perdió el tren y cuando llegó ya era tarde. Este también llegó después de la hora y la ayudó a entrar levantándola así y haciendo que ella comenzara a sentir algo por él. Lo vio bastante golpeado, pero aún así lo miró como alguien especial. Estaba a punto de llorar ese día, pero este llegó a ayudarla y a hacerla feliz. En eso comienzan los fuegos artificiales y ella recuerda todo lo que ha pasado desde entonces. Con el pasar del tiempo se ha enamorado más y más de él. Sabe que solo la ve como una amiga, pero aún así lo sigue amando. Esto último lo dice en voz alta, haciendo que este se voltee, se le acerque y le diga algo. No lo escuchamos, ya que inmediatamente vemos a Hori y Kashima viendo juntos los fuegos artificiales, a Mikoshiba divirtiéndose solo, a Yusuki y Wakamatsu corriendo por todo el lugar, a Miyako viendo los fuegos artificiales feliz, a Maeno y Ken trabajando a su manera, y finalmente regresar a ver a Nosaki acercársele a Sakura y decirle al oído que él también ama los fuegos artificiales, algo que la desilusiona un poco, pero dice hacerla feliz por ahora, finalizando con ambos viendo los fuegos artificiales y que este hará una historia sobre ello, dando así final a la primera temporada de Gekkan Shoujo Nosaki, o revista mensual para chicas Nosaki en español latino. Estoy segura de que no me ve como algo más que una amiga, pero aún así, Nosaki, yo siempre te he amado. Yo también amo los festejos. Gracias por quedarte conmigo. Esto basta para hacerme feliz por ahora.
Y así es como llegaríamos al final de este video. Recuerda que puedes dejarme en los comentarios otros que quieras ver en este estilo, además de seguirme en mis redes sociales que las encuentras en la descripción. Déjame un like si el video te ha gustado y tu comentario acerca de lo que piensas de él. Yo soy Da Méndez y este es nuestro Universo X. ¡Hasta la próxima!